Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En tan solo 9 años, más o menos desde el año 90, que arranca Sociedad, hasta el año del 99, cuando es asesinado, Jaime Garzón logró dejar un legado periodístico enorme. Es un legado tan importante, tan cuantioso, tan diverso y talentoso que incluso en las casi 2 décadas que han pasado desde su asesinato, no hay nadie en el panorama actual colombiano que se acerque al nivel de Jaime Garzón. Y yo sé que aquí las comparaciones son odiosas, pero en términos de humor político, de sátira social, ni Daniel Samperospina, ni Hassam, ni equipos enteros como el de La Luciérnaga, Los Reencauchados o Voz Populi han logrado el nivel simultáneo de popularidad y profundidad, de entretenimiento y reflexión, de innovación y conexión con la audiencia que logró Jaime Garzón en esos tumultuosos 9 años de la década de los 90. A la hora de explicar este vacío literalmente triste que hay desde el 13 de agosto del 99, casi exactamente 19 años, hace 19 años cuando sicarios contratados por Carlos Castaño le dispararon 5 veces en Bogotá a Jaime Garzón, hay al menos 2 grandes teorías para explicar este vacío. Y la primera, que podría uno bautizar como la teoría del talento asesinado, sostiene que Garzón era un talento sobrenatural, un engendro raro de la naturaleza que tuvimos la fortuna de aprovechar en Colombia durante unos años. Y entonces con su asesinato, perdimos algo irrepetible. En la teoría, esta se magnifica al hombre, a Jaime Garzón, y se magnifica también a sus verdugos, como los culpables de haber matado la risa en Colombia, como se dice a veces. Por otro lado, hay otra teoría, la que uno podría llamar la teoría del contexto histórico, que dice que aunque el talento de Garzón era obviamente enorme, su figura logró esa magnitud gracias a factores propios de la época y sobre todo que no se ha podido repetir por factores propios de esta nueva época. En ese sentido, Garzón creció como un personaje en un ecosistema mediático donde había más diversidad de productoras de televisión, donde el panorama de la televisión no estaba, como le está hoy, dominado por 2 grandes grupos empresariales que están a su vez muy comprometidos con los poderes de los que Garzón se podía burlar con libertad en los 90. La respuesta a la pregunta de por qué hoy, a solo 1 año de que se cumplan 2 décadas del magnicidio de Jaime Garzón, su figura parece irreemplazable, seguramente está en una combinación de las 2 teorías que les acabo de contar. Pero hacerse la pregunta, sobre todo ahora que vamos hacia la conmemoración de los 20 años de su asesinato, es importante. No solo como un ejercicio para el esclarecimiento histórico, no solo como un homenaje al periodista asesinado, pero sobre todo para entender por qué el humor político en Colombia lleva tanto tiempo aletargado y entender qué hay que hacer, si algo, para volver a despertarlo. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar sobre Jaime Garzón, para hablar de estas 2 teorías o terceras teorías sobre por qué parece una figura irrepetible, hablar sobre su legado, hablar sobre la condena que se dio esta semana, me acompañan hoy en estudio 3 personas que creo que como yo no vivieron un poco el furor ni estuvieron cerca a Jaime Garzón, pero que han vivido y han visto ese legado desarrollarse desde que fue asesinado. Claudia Julieta Duque es periodista, es parte del equipo Niscor, un medio alternativo, y fue una de las periodistas que se adelantó a trabajar sobre el caso judicial después de su asesinato y por lo cual ha establecido la justicia, fue perseguida y hay una condena especialmente por lo que se llama tortura psicológica contra ella. Claudia Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. ¿Todo bien la introducción? Muy bien. Tumultuosa. Tumultuosa y tormentosa para un país que nunca va a estar preparado para una figura como Garzón. Pero afortunadamente cada vez más cerca o más lejos de la impunidad. Depende. Yo creo que estamos acariciando una justicia que en sí misma es impune porque llega 1 año antes de que prescriba definitivamente el caso de Jaime Garzón y con la no declaratoria del caso como de lesa humanidad, particularmente en lo que respecta a José Miguel Narváez, ese caso puede morir sin que la condena sea firme.
Germán Izquierdo también es periodista, es, podríamos decir, biógrafo de Jaime Garzón. Escribió un libro que se llama Garzón, el genial impertinente, que todavía se debe conseguir. Sí, así ¿Se lo es. piratearon? No me lo piratearon. No sé si será eso bueno o malo, pero Malo. me lo piratearon. Sí, acaba de salir una segunda edición con un epílogo, precisamente hace unos meses. Y bueno, esto es una investigación de 2009, realmente es un perfil basado en varios testimonios que reconstruyen la vida de Jaime Garzón, y especialmente esos años 90 en los que fue famoso. Germán es una de esas estirpes raras del periodismo en Colombia, que vive del periodismo, no vive o hace periodismo de largo aliento, algo de lo que es muy difícil vivir, pero pues todavía se dedica un poco a ese género poco... es poco popular en Colombia, no hay muchos periodistas de largo aliento. Así es, exactamente, a la crónica, al reportaje, digamos, a esos géneros un poco en desuso, pero que pues son importantes siempre. Pedro Vaca no es periodista, es abogado, es director de la Fundación Libertad de Prensa, la FLIP, como es más coloquialmente conocida, y la FLIP tuvo un papel importante esta semana al pronunciarse sobre otra decisión que ahorita les pregunto, yo no lo tengo muy claro si vino atada a la condena de José Miguel Narváez, que fue la declaratoria, desdeclararon el crimen de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Daniel, a todos los aquí presentes. Sí, efectivamente la FLIP hace un seguimiento de los casos de violencia contra periodistas, y hay que reconocer que un caso como el de Jaime Garzón despierta mucha sensibilidad social. Creo que como pocos casos hay un país reclamando justicia. Uno quisiera que eso pasara sobre muchos otros casos de violencia contra periodistas, y como usted lo plantea, y aclaro, sí es en la misma decisión de la condena a José Miguel Narváez, donde el juez que lo condena se abstiene de declarar el caso como un crimen de lesa humanidad, y aún está por verse los efectos prácticos que tiene esto, pero en principio es algo de lo cual nosotros nos distanciamos, porque digamos, en un país con tanta violencia contra la prensa hay casos que tienen rasgos sistemáticos generalizados, como es el caso de Jaime Garzón, y que se le resta esta relevancia, pues puede tener unos efectos de impunidad a futuro absolutamente indeseables. Y si vamos a hablar de Jaime Garzón, creo que hay que ponerle algo de levedad y de humor a esto, y qué mejor que con extractos que nos ayuden a recordar los innumerables personajes que encarnó la figura de Jaime Garzón. Este es uno poco recordado. Gracias, Mary Lion. Uy, ¿qué tal, amigos? Acabo de salir de toros y es igualitico a la realidad. Una verdadera fiesta brava. El fiscal le clava las indagatorias a todos aquellos que tienen banderillas políticas. Los militares se pasan la bota. El respetable, o sea, el pueblo, pone la oreja porque sabe que el cartel tiene rabo de paja. Esa es Sociedad La Gomela Inti de la Hoz. Entre los muchos personajes que hizo Garzón, los vamos a repasar un poquito este programa. Ese es uno de los menos recordados, ¿no? ¿Usted tiene ahí algo con Inti? Inti de la Hoz, bueno, ese era un personaje que era la clásica periodista que, digamos, que al final cubre siempre farándula. Era un poco una burla, pero con su tinte desde luego político. Sí, realmente era la única... El único personaje, o los pocos personajes con Dioselina Tibaná que hizo como mujer Jaime Garzón. Sí. Y eso era, digamos, ahí hay una particularidad del humor de Jaime Garzón, y es que era un humor muchas veces, digamos que dirigido a los mismos medios de comunicación en los que él estaba metido, y había una cantidad de burla mediática, sí, ¿no? Que se ha perdido definitivamente desde entonces. Hoy ya nadie se pisa las mangueras. No, pues si uno ve en retrospectiva, Inti de la Hoz es a su vez una crítica feminista, a ubicar a las mujeres como solo, digamos, cubrimiento de farándula y de temas blandos, pero involucrando ingredientes políticos, con lo cual también es un mensaje de que las mujeres periodistas pues están totalmente habilitadas para hablar del tema, digamos, y incluso es necesario que lo hagan. Claro. Entonces creo que uno pone el espejo retrovisor y ve también un tipo muy visionario de agendas de inclusión, de que las mujeres cubran temas, digamos que para la época, digamos, los temas duros pues eran de periodistas hombres, como política, justicia, etcétera, y se relegaba un poco farándula a temas de mujeres. Sí. Yo no estoy tan segura de que fuera una agenda feminista, porque de hecho
O sea, sí es una crítica al estereotipo femenino en los medios, definitivamente, pero si lo vemos, sus propios personajes reproducían ese estereotipo, porque de todas maneras Dioselina, con todo y su crítica, era la mujer cocinera en Palacio. Sí. Entonces no era una asesora, ni era tampoco una congresista. No sí, bueno, claro. Pero igual todo esto se reproduce de todas maneras. ¿Y por qué era tan gomela Inti? Bueno, eso sí, definitivamente era una crítica absoluta. El tema de creo clase. que había en esa época una periodista que se llamaba, de hecho, Ingrid de la Hoz. Y así como William Garra hablaba de William Parra, Ajá. creo que esta Inti de la Hoz era una parodia de esta chica Ingrid de la Hoz. Ok. Bueno, y eso por el lado de la levedad. Ahora hablemos de lo que se supo esta semana con la sentencia que profirió un juez en contra de José Miguel Narváez. Y esta sentencia un poco confirma con una verdad judicial todo lo que se ha venido investigando, incluyendo lo que ha hecho Claudia Julieta Duque, y es el panorama, el organigrama de los determinadores intelectuales y materiales del homicidio, el magnicidio de Jaime Garzón. Y más o menos esta es la película, me corregirán ustedes, sobre todo Claudia Julieta. Entonces tenemos como dentro de los autores intelectuales a Carlos Castaño, el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, y a José Miguel Narváez. Y esa fue un poco la conexión que se estableció de manera definitiva esta semana. José Miguel Narváez, quien fue un instigador del homicidio, que le decía a Carlos Castaño, a este man hay que quebrarlo, básicamente, ¿cierto? Después Carlos Castaño dice, bueno, hay que quebrarlo, y llama a don Berna, que en ese momento era el jefe de la oficina, que hoy se llama la oficina de Envigado, que en ese entonces se llamaba La Terraza. Y don Berna, a su vez, organiza para que Jaymar Arboleda y Alexander Londoño vayan en una moto y maten a Jaime Garzón, con la ayuda, y eso todavía sigue bajo investigación, del general Rito Alejo del Río y el coronel Jorge Plazas Acevedo, quienes están investigados como personas dentro de los organismos del Estado que prestaron servicios de vigilancia y seguimiento a Jaime Garzón para, digamos, ultimar el crimen. Y usted ahí me hace ojos, Claudia Julieta. Bueno, pues básicamente yo creo que a nivel de autores intelectuales faltan varios más de mayor rango que José Miguel Narváez al interior de las fuerzas militares. Hay una orden de investigación particularmente contra el ya fallecido Harold Bedoya Pizarro y contra el general Jorge Enrique Mora Rangel, que no ha sido cumplida, por ejemplo. En lo que tiene que ver con los autores materiales, esos nombres varían de acuerdo a las versiones de los paramilitares. Y fueron todos asesinados. Ese es el tema. Entonces, en realidad, no, pues yo lo que sí tengo que decir con claridad, y yo espero que la Fiscalía prontamente lo establezca, pero yo sí puedo decir que no todos los asesinos materiales de Jaime Garzón están muertos. Tampoco se puede decir que fueron solamente 2 sicarios en una moto. Aquí hubo, como en todos los crímenes, digamos, de Estado que se planean de forma muy clara, esto no fue un asesinato de 2 tipos medio enojados que pasaron y le pegaron 5 tiros a Jaime Garzón, que valga la pena además decir que cada una de esas balas era mortal, es decir, con uno solo hubiera sido asesinado. Entonces, pues fue tal la destreza y también la preparación de ese crimen, pues que aquí hubo alrededor, al menos según la propia justicia, hubo 2 motocicletas con 2 ocupantes, de los cuales siempre nos han dicho que todos están muertos, y además de eso hubo preparación y acompañamiento alrededor de al menos 2 vehículos de la Brigada 13 y de una furgoneta también. Entonces, pues decir que todos los materiales están muertos es una manera muy olímpica con la que seguimos esta tradición nacional de echarle la culpa a los muertos, ¿no? ¿Usted qué tiene que decir un poco acerca de lo que pasó en términos judiciales esta semana? Yo entiendo que hay piezas que faltan, pero algo se está avanzando y ya sabemos bastantes cosas de las que llevaron a este magnicidio. A ver, yo creo que en medio de, digamos, el escenario y la regla de impunidad, esta es una buena semana
para quienes reclamamos justicia en casos de agresiones contra la prensa. Y creo que si bien hay comentarios, hay observaciones, hay un montón de trabajo que hace falta, pues es un poder judicial que 19 años después pone tras las rejas bajo condena a alguien que no tuvo un rol menor en lo que pasaba en aquella época en Colombia. Sí. Es decir, José Miguel Narváez no es un personaje menor dentro del actuar de la fuerza pública y del Estado en aquel entonces. Y asociar, digamos, esos niveles de responsabilidad al asesinato de una persona que contribuyó tanto a la democracia colombiana como Jaime Garzón no deja de ser, digamos, una sensación entre satisfactoria porque hay sanción, aunque tardía, pero también triste que sean las autoridades del Estado las que hayan estado por lo menos con participación en este crimen. Y entonces déjeme hablar un poquito de José Miguel Narváez, que creo que es importante saber quién es él, quién era antes de haber conspirado o de haberle hablado al oído a Carlos Castaño para que asesinara a Jaime Garzón, sino también quién fue después, y eso es importante. Esta es una muy breve hoja de vida del hombre que fue condenado esta semana a 37 años de cárcel. 30 años de cárcel. José Miguel Narváez empezó, él era de la Universidad Santo Tomás, un tipo con un perfil académico que empezó a asesorar a algunas unidades militares y también a organizaciones como Fedegan y como Fond de Libertad. ¿Fond de Libertad qué es? Bueno, fue, ¿no? Un fondo creado para contratación en materia de programas antisecuestro. Y entonces se vincula como a este sector de la seguridad. Luego es docente de la Escuela Superior de Guerra, que es una escuela de las fuerzas militares, y ahí empieza a entablar unas relaciones muy cercanas con altos oficiales del ejército. Se sabe que fue asesor también de los paramilitares desde mediados de los años 90, esto en una capacidad no oficial, es decir, que podría decirse que incluso es parte de un concierto para delinquir con los paramilitares. Luego, en el 2002, es nombrado como miembro de la Comisión de Empalme del gobierno entrante de Álvaro Uribe Vélez. Luego entra a trabajar como asesor del Ministerio de Defensa cuando estuvo presidido ese ministerio por Marta Lucía Ramírez. Y en el 2005 es nombrado como subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad del extinto DAS, cuando el director era Jorge Noguera. Yo leí esta semana un extracto de la versión de Jorge Noguera ante la Corte Suprema de Justicia, quien recuenta que ese nombramiento como subdirector se dio a instancias, una insistencia directa del entonces presidente Álvaro Uribe. Es decir, José Miguel Narváez era un tipo muy conectado políticamente. Germán, ¿usted tiene ahí algo o lo saco de su área de...? Pues no es mi fuerte realmente el tema de... Realmente yo lo trabajé muy por encima, como un epílogo, digamos, tratando de cuadrar todo el rompecabezas de cuántas investigaciones se habían hecho. A ver, Claudia Julieta, lo que pasa es que usted me toca atajarla después. Bueno, te lo resumo. Mira, esas son dos teorías también, ¿no? Una es cómo se presenta Narváez. Narváez se presenta como un empresario dedicado a la fabricación de medias infantiles y asesor y catedrático universitario. Y además, digamos, con algunos vínculos con Fedegan. Esa es la forma como él se presenta. Lo que se descubre luego en las investigaciones judiciales, y particularmente en mi caso, porque él también está siendo juzgado por tortura en mi caso, pues se descubre que él es un mayor de la reserva del ejército, es decir, esa carrera que tú acabas de mostrar allí tiene, digamos, toda una trayectoria. Y era, además, que es la parte, digamos, que él siempre ocultó, el hombre que hacía la inducción de todas las cúpulas militares en Colombia entre el año 85 y el 2005. O sea, cuando cambiaba la cúpula militar, había un curso de inducción y esos cursos los dictaba Narváez. Y Narváez, en términos académicos, digamos que sí era una persona que tenía alguna ascendente, no sé si propiamente académico, pero sí ideológico. Era un ideólogo anticomunista totalmente radical, ¿cierto? Pues él dice que él no tiene ningún background académico en el tema de inteligencia, que él es autodidacta en este tema. Lo que hay que reconocer es que infortunadamente pues usó sus grandes capacidades, porque creo que eso hay que decirlo. José Miguel Narváez es un hombre supremamente inteligente, un analista
absolutamente claro, que usa esos análisis para el mal, Sí. digamos. Pero él se presenta a sí mismo como autodidacta en el tema de inteligencia. Es uno de los ideólogos de una vertiente un poco oscura de la derecha colombiana que entiende que todo lo que tiene que ver con izquierda debe y puede ser eliminado por vía de la fuerza. Yo creo que esta condena nos pilla a Colombia como sociedad en un momento donde, digamos, hay dos caminos que me parece que son muy difíciles los dos. Uno, primero es al margen de, pues obviamente tener unas fuerzas militares y unos organismos de seguridad que son necesarios en una democracia, reconocer que pudo haber estado envuelto en circunstancias completamente antidemocráticas, Sí. o eliminar de un tajo esa porción de la historia nacional. Y yo creo que ahí es donde entra a jugar la abstención del juez de declararlo como un crimen de lesa humanidad. Es decir, cuando esto pasa en el año 19 y si se le quita la condición de crimen de lesa humanidad, entramos al año 20, que es el año de la prescripción, estaremos hablando que a lo sumo tendríamos la condena contra José Miguel Narváez en primera instancia, y que hay un potencial enorme, y ahí coincido con Claudia Julieta, a quien además hay que decirle que nada de esto se sabría sin el trabajo de Claudia Julieta Duque a los costos que ha representado. Es decir, aquí estamos hablando de que el caso de Jaime Garzón en principio estaba tan bien montado que había un montaje para desviar la atención de los verdaderos responsables. Sí. Entonces, será capaz, tendremos la entereza democrática como país, no solo frente al caso de Jaime Garzón, sino a muchas de las cosas que han sucedido en nuestro país, especialmente en aquella época, ¿sí? Perfecto. ¿Asumiremos o no? Me voy a la pausa y cuando regresemos volvemos un poco al legado periodístico de Jaime Garzón y a esta pregunta de fondo de por qué ha sido irrepetible ese legado en los 20 años, 19 años desde que fue asesinado, al menos en lo que tiene que ver con el humor político colombiano. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de Jaime Garzón. Esta semana fue condenado José Miguel Narváez a 30 años de cárcel como determinador de su magnicidio. Esta semana también se cumplieron 19 años de ese homicidio, el 13 de agosto de 1999. Esta es un poquito una trayectoria rápida que hicimos en la política y en el periodismo de la vida de Jaime Garzón, un poco los hitos que marcaron su carrera entre el 87 y el 88. Después de no haberse graduado de Derecho de la Universidad Nacional, fue asesor de giras de la campaña a la alcaldía de Bogotá de Andrés Pastrana Arango. Empezó trabajando paradójicamente con el Partido Conservador en el 88, aunque con un periodista, ¿no? Con un experiodista que era Andrés Pastrana en ese momento. Entre el 88 y el 89 fue alcalde menor de Sumapaz en la administración de Andrés Pastrana. Ahí le pagaron su trabajo en la alcaldía. Entre el 90 y el 94 fue asesor de César Gaviria durante su periodo presidencial. Y ahí su trabajo, entiendo, fue la traducción de la Constitución Política del 91 a varias lenguas indígenas. Obviamente él no las hablaba, pero era como coordinar con esas comunidades la traducción de la Constitución. Y en el 98 fue integrante de la comisión de facilitación que estableció acercamientos con la guerrilla del ELN en la presidencia de Andrés Pastrana. Esa es un poco la trayectoria política de Jaime Garzón. Esta es la trayectoria periodística. En televisión empezó en el 90 con Sociedad TV, que fue un programa que estuvo al aire desde el 90 hasta el 93. Entre el 95 y el 97 nace Cuac, el noticiero que presentaba con Diego León Hoyos, y entre el 97 y el 99 empieza a hacer varias cosas al mismo tiempo. Está en La Lechuza del canal Caracol, está en Radionet y está como entrevistador en CMI. ¿Algo que se me escape ahí un poco de esa trayectoria? No, ahí es básicamente toda la trayectoria de él. Es muy importante ese cambio en Lechuza y cuando entra Heriberto de la Calle, ¿no? Que es cuando el gran cambio de o sea, cuando ya se convierte en un personaje completamente distinto, ¿sí? Porque es cuando muestra todo el repentismo, cuando muestra esa capacidad de sin ningún tipo de libreto contestar así a sus invitados. Y eso fue más o menos para la época de Lechuza. Claro, porque se volvió un entrevistador brutal de los poderosos, además de personas como el embajador de Estados Unidos, senadores. De todos, magistrados, senadores, todos se sentaron
en el banquillo de Heriberto de la Calle. Y entonces ahorita usted en la pausa me hacía una reflexión y no me quiero devolver demasiado, pero creo que es importante decirlo al caso judicial y que se vea un poco aquí en la trayectoria, ¿no? Él estuvo en procesos políticos hasta el 98 cuando hace parte de esta comisión facilitadora de los acercamientos con el ELN, pero al mismo tiempo era periodista y usted dice que en la sentencia el juez que condena a José Miguel Narváez le quita su estatus de periodista y eso le preocupa. No es que le quite el estatus de periodista, pero desconoce el ejercicio del periodismo como una de las motivaciones para el crimen de Garzón. Y a mí me parece que es importante reflexionar porque lo que tú dices, no es solamente el periodista sin libreto que contesta y hace unas preguntas agudas y tremendas al poder y se burla desde sus inicios hasta el final del poder en Colombia, sino que esto convierte a Jaime Garzón en un formador de opinión brutal, que no tenía nadie más esos ratings en Colombia, en un país donde el 80% de la opinión pública se forma a través de la televisión. Sí. Un formador de opinión crítico como fue Jaime Garzón, pues era incómodo para todos los poderes. Él fue primero amenazado por la guerrilla, después fue amenazado por los paramilitares y finalmente es asesinado en esa mezcla perversa de crimen de Estado apoyado por el paramilitarismo. Y entonces déjeme, me devuelvo aquí con lo que fue Sociedad, donde era presentador, y esto era un proyecto, no era solamente Jaime Garzón, y quiero que me hablen un poco de ese proyecto de humor político, de sátira, que arrancó en 1990. Esto es Sociedad. Y estos son nuestros titulares. Alerta, el presidente Gaviria expuso la situación ante el Congreso de los Estados Unidos. Suramérica, Indie Corner. Gracias, titulares. Emerson, usted que sabe del proyecto de Sociedad, y hablemos ya un poco de qué era lo que estaba pasando en el país y en la televisión y en los medios en ese momento y cómo surge este proyecto. Bueno, pues yo creo que hay cosas desde lo simple de la televisión a color, digamos, estamos también hablando de que para aquella época la gente empezaba a tener televisión a color y a mí una de las cosas que me parece más importante de ese periodo de televisión de Jaime es que sus proyectos, si uno los comparaba con otros, eran de largo aliento. Es decir, hoy en día, digamos, durar 2 años con un programa, la producción del programa, etcétera, es algo casi que inimaginable, sobre todo en términos de humor, y eso también da cuenta de la audiencia a la cual le llegaba. Es decir, yo creo que muy pocos colombianos en la historia republicana pueden darse el lujo de ser, digamos, referente de opinión de sectores masivos de la población, ¿sí? De manera constante, así sea para que lo rechacen, porque digamos, también había un mito de que a los políticos les encantaba que Jaime Garzón los imitara, porque casi que si no los imitaba era como... Eran irrelevantes, como no tener imitadores en la luciérnaga. Germán, pero usted hacía una reflexión acerca del momento del país en el 90. Claro, es que pues es decir, es 1990, es un poco, podemos refundar el país, es la séptima papeleta. Hay una cantidad como de movimientos políticos, la entrega de armas del M-19, que hacen que uno, o que en ese momento la clase política y los jóvenes pensaron un poco en la refundación del país. En esa coyuntura nace Sociedad. Sociedad nace como una suerte de versión a la colombiana de un programa que se llama Non Necessary News de Estados Unidos, en la que se hacían una cantidad de parodias, ¿no? Entonces, por ejemplo... Sátira, ¿no? Sí. Que es algo que sigue siendo raro en este país, que es poco dado a entender la sátira, que es, usted quiere decir exactamente lo contrario a lo que está diciendo, básicamente. Exactamente. ¿Y quién más estaba en ese proyecto? Porque esto no era como el hombre Jaime Garzón, sino había una generación como de gente que estaba haciendo... Sí, en ese momento, tras los libretos de Sociedad, estaba Eduardo Arias, Carl Troller y Rafael Chaparro Madiedo, el de Opio en las nubes, que murió muy joven de lupus, tal vez en el año 92 o 93, que fue un golpe muy duro para Garzón. Pero ellos eran los libretistas. Y Eduardo, antes de empezar el programa, Garzón estaba pasando una hambruna así terrible. Me acuerdo que me contaba Elvia Lucia Ávila, que es Pili, la que siempre salía con él, me contaba que se la pasaba en Wimpy,
comprando con unos bonitos, porque Wimpy era como un Presto, como un Burger King para las jóvenes, pues. Y entonces tenía unos bonitos y le regalaban una hamburguesa gratis y con eso almorzaba todos los días. Y llamó a Eduardo Arias y le dijo: Eduardo, estoy sobado, no tengo trabajo, no sé qué. Y él le presentó al director de Sociedad y dijo: tengo un tipo que imita muy bien a los políticos. Y terminó quedándose con eso, pero sin ninguna experiencia en televisión. O sea, el Emerson de Francisco, antes de eso, la única aparición que tuvo Jaime Garzón fue en el noticiero de las 7, tal vez, cuando fue alcalde de Sumapaz, en el que aparece haciendo unas imitaciones de algunos de los expresidentes. Y esta época de Sociedad, pues, y lo que dice Germán, habla de un poco los orígenes de Jaime Garzón. Para quienes no nos vimos la telenovela de RCN, ¿quién era Jaime Garzón? Un poquito ahí rápidamente, ¿de dónde sale este man? Pues yo personalmente no conocí a Jaime Garzón. Mi historia con Jaime Garzón nace el día que él muere. Y tristemente yo debo decir que a pesar de eso es una historia que ha marcado mi vida de una forma muy fuerte, pero como espectadora y como amante de sus programas, ¿sí?, y como fan de Jaime Garzón, yo creo que la mejor definición de quién fue Jaime Garzón y por qué tuvo tanto éxito Jaime Garzón la daba él mismo solía decir como: yo les estoy diciendo a ustedes que nos están robando, que nos están explotando, que nos están matando y ustedes se mueren de risa. Él decía eso: yo vengo aquí y les digo en su cara que están acabando con el país y ustedes se mueren de risa. Y el éxito mío es ese, hacerlos reír con nuestra realidad. Jaime Garzón vivía y nació muy cerca de los estudios de Red Más, aquí en el barrio La Macarena de Bogotá. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, volvemos a lo que fue el noticiero Cuac, a lo que fue la época de Heriberto de la Calle y a lo que sigue siendo una presencia sin reemplazo en el periodismo de humor colombiano, Jaime Garzón. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de Jaime Garzón. En la semana hace 19 años en la que fue asesinado, fue el 13 de agosto de 1999, hablando de su trayectoria periodística, de su legado y de cómo ese legado no ha encontrado reemplazo. Dígame algo acerca de los medios en los años 90 que sean tan distintos a los medios actuales como para ir ambientando esta idea de que, no sé, de pronto... si no hubiera sido asesinado igual Garzón no habría podido seguir siendo lo que fue en una época como esta. Bueno, yo creo que para empezar en aquella época había más medios de comunicación como medios que hoy. Es decir, uno basta ver como las ruedas de prensa de la época, eso había una chorrera de micrófonos y eso se fundaba en que la televisión en aquel entonces era por plataformas públicas y producción privada, ¿no? Lo que se llama el sistema mixto. Entonces hacía que hubiesen siempre más posibilidades de acceder o de que alguna iniciativa pudiera colarse dentro de las parrillas de programación de los dos canales que existía, digamos, en aquel entonces, salvo los institucionales. Además, creo eso le da más miradas, ¿no?, a la sociedad, digamos que es un poco, creo que los espacios se han venido cerrando en televisión con el paso del tiempo, pero además creo que la cita con Jaime era una cita casi que ceremonial, ¿no? Es decir, yo era muy joven en aquel entonces, pero recuerdo a mi papá y a mi mamá, digamos, pegados a la hora de ver a Jaime, y creo que el burlarse de los políticos era algo que era como ese mínimo espacio de regocijo que tenía el ciudadano que los padecía, ¿no? Es decir, como, bueno, estos hacen todo esto, pero me reservo la posibilidad de burlarme de ellos. Y también era una suerte de pedagogía de opinión pública. Es decir, yo siento que Colombia es un país, y yo lo he dicho también en esta mesa en otras oportunidades, con un superávit de opinión, pero también es una opinión bastante elitizada, intelectual, capitalina. Creo que la opinión de Jaime... Jaime reclama siempre por mis invitados, Pedro. No, pero digo, en general el formato de opinión en Colombia es un formato bastante capitalino, bastante elitista, si se quiere, y creo que Garzón, blanco masculino. Garzón de alguna manera rompía ese esquema y terminaba alfabetizando, o por lo menos sembrando una semilla crítica en ciudadanos que
no sé, no tenían acceso o ni siquiera accedían a ese tipo de contenidos de opinión. Y entonces, a ver, saltemos a lo que fue esta siguiente etapa, donde hubo una explosión de personajes. Aquí los dejo con Dioselina Tibana. Yo no sé qué hacer ahora con esto. Allá me encontré al doctor y me dijo, Dioselina, por estos días que me siento tan solo, he decidido invitar a mis amigos para darles gusto. Le dije, ay, doctora, ay, perdone su personal, pero ¿cuáles amigos? Dijo, pues para que vea que sí me quedan. Le dije, ¿cuáles? Dijo, pues el pueblo que ha salido a apoyar mi gobierno, aún en contra de los ricos que quieren tumbarme. Le dije, ay, tan lindo que se le oye eso, doctor, ¿y quién más? Dijo, y Julio Mario. Y Julio Mario Santo Domingo, y aquí ya nos pone en la época, estamos después del gobierno de César Gaviria, estamos en el gobierno de Ernesto Samper. Estamos el escándalo del 8000. En el escándalo del 8000 y en lo que fue el proyecto de sociedad. De lo que fue CUAC, perdón. Pasamos de sociedad a lo que fue CUAC. ¿Y qué pasó acá? ¿Cómo fue este nuevo proyecto, Germán? Bueno, ahí entonces entra Antonio Morales, libretista, Lozano, ya se me olvidó el otro libretista apellido Lozano, con un programa que tiene elementos de sociedad muy importantes. Por ejemplo, ellos tenían una sección en sociedad que se llamaba Lo mismo que antes. Y el formato era un formato de noticiero, ¿no? También... Exacto, era un formato de noticiero. Sociedad tenía... Una parte era el noticiero de Emerson de Francisco, pero acá era todo el noticiero, cuyos presentadores eran Jaime y Diego León Hoyos. Y Diego León Hoyos, exactamente, que era Santo Domingo. Bueno, recuerdo el nombre ahora. María Leona Santo Domingo. Yo aquí no, yo soy bien ignorante de Jaime Garzón, pero tengo a la periodista Angélica Casallas al oído, que es una gran fan. María Leona Santo Domingo eran los que digamos presentaban las secciones. Y ahí entonces fue cuando conocimos a Godofredo Cínico Caspa, a Dioselina Tibana, a uno que a mí me encanta, que no es tan conocido, que se llamaba Frankenstein Fonseca, que era el de la Crónica Roja. Se llama Frankenstein Fonseca. Ay, sí, era chistosísimo. Ese no se lo tengo. A Inti de la Hoz, a William Garra, Ajá. A John Lennon. John Lennon. al obispo. Bueno. A ver, vamos con John Lennon. Y al John quemando Lennon. central, ¿no? Ahí estaba el quemando central. John Lennon que tiene un elemento chévere, y es que, digamos que Jaime Garzón podría llamarse que era un tipo de izquierda, pero también era un tipo que era crítico hacia las maneras de la izquierda, es decir, era un periodismo totalmente ambidiestro en ese sentido. Este es John Lennon. Mi nombre es John Lennon, compañeros. Al fin le pusieron el cascabel al tigre de papel. Los camaradas de la Comunidad Europea respondieron a la agresión imperial de manera combativa y desde la trinchera de la dignidad rechazaron todas y cada una de las arbitrariedades y medidas antidemocráticas de la ley Helms-Burton, compañeros. Por eso propongo a los sectores progresistas que tomemos las mismas medidas aquí en Colombia, compañeros. Contra la hamburguesa, la clase media. No más crema dental. Metámosle el diente al gringo, compañeros. Y era poco discriminatorio, y eso creo que es una de las cosas que no ha podido volver a ser el humor político colombiano, en cuanto a de quién se burlaba. Es decir, se burlaba de los mamertos, se burlaba de los godos, de los militares, de los pobres, de los políticos. Pues yo siempre digo que esa década en la que tuvimos a Jaime Garzón en los medios de comunicación fue una primavera para la libertad de expresión en Colombia, que empieza a morir con Jaime Garzón el 13 de agosto del 99. Y claro, en esa década surgió también La Luciérnaga, no lo olvidemos, ¿no? Que también fue una explosión importantísima en pleno apagón en el año 92 en la radio. Y en la televisión surge Garzón, y esa primavera de decirnos las cosas, de reírnos de nosotros mismos gracias a él. Yo creo que lo que tenemos hoy en día, cuando tú preguntabas cuál es la gran diferencia en los medios de ayer y de hoy, esa es la gran diferencia, y es que hemos perdido la capacidad como sociedad y como país de reírnos de nuestras tragedias. Y entonces, ¿qué tenemos hoy? Un país polarizado, un país donde este tipo de personajes diversos diciéndonos y criticándonos todo y riéndonos de eso ya no existe. Sí.
porque este es un país serio, un país enojado, un país lleno de odio, un país polarizado, un país en el cual ese formador de opinión que fue Garzón fue reemplazado por otro gran formador de opinión, indudablemente, que es Álvaro Uribe. Pero esa formación de opinión de Álvaro Uribe es políticamente dirigida a generar odio. Pero y sabe que yo ahí siento, y no estoy del todo de acuerdo con eso, yo creo que la llegada de Álvaro Uribe mató el humor, pero porque los humoristas se volvieron demasiado antiuribistas y se obsesionaron ¿Pero cuáles humoristas había en la época de Uribe? Pues ha estado siempre Blado, está Bueno, hoy, Blado por no ejemplo, es Daniel humorista, Samper es Ospina, caricaturista. Bueno, que está totalmente encuadrado en unas agendas políticas, la del Partido Verde, y digamos que se hace hoy un humor, digamos que es un humor político, pero partidista, casi, y todo casi desde la izquierda. Yo creo que es que hay información y opinión va, digamos, en vías paralelas, y yo creo que es un país que si en algo no ha cambiado es que los medios suelen registrar como una bitácora lo que pasa, pero hay muy poco análisis y contexto para entender lo que pasa, y creo que al final la opinión de Jaime, a través de personajes muchas veces ficticios, sí, lo que ayuda a ver una comprensión de estereotipos, factores de poder, inclinaciones, y como el tipo además lo hacía de manera universal, entonces termina dándole una cuota de satisfacción humorística a distintas porciones de la sociedad. ¿Sí? Ahora, lo que yo creo es que hoy en día se tienen menos canales, es decir, acceder a una plataforma de televisión abierta para tener un programa de media hora, ¿sí? Una vez a la semana, aunque sea, es algo que compite con unos niveles de una vorágine comercial donde no existe humorista en el planeta que pueda lograr esos estándares. Pues Hassan. ¿Sí? Bueno, sí, pero es una franja... ¿A ti te parece que Hassan es humor político? Claro, pero claro, tiene razón. Es que aquí ni Sábados Felices. Aquí también hay que pensarlo a nivel de anunciantes, ¿sí? Es decir, ¿qué anunciante contemporáneo, digamos, de nuestros tiempos va a patrocinar un periodismo de humor que puede poner en riesgo la reputación o la vanidad de los políticos de turno? Es que Jaime Garzón hablaba de empresarios, Jaime Garzón hablaba del presidente, hablaba, sí, a nivel de burla y sátira. Eso creo que hoy en día está mucho más autocensurado, por ponerle un... En cable tenemos espacios como esos, o los tuvimos aquí en el canal Red Más, con el programa de Blado, que desafortunadamente ya no está. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca. ¿Qué estaría haciendo Jaime Garzón si no hubiera sido asesinado hace 19 años? Salimos a la calle a preguntarle a la gente y esto fue lo que dijeron. ¿Qué cree que estaría haciendo en este momento Jaime Garzón si no lo hubieran asesinado? Estaría indignado con lo que está pasando actualmente en el país. Seguramente estaría haciendo la revolución. Estuviera haciendo lo mismo que hacía cuando vivía como periodista, que era mostrar una realidad que el país no desconocía, especialmente todo lo que ha sido la violencia paramilitar. Yo creo que estaría en el Congreso poniendo como una parada a esos corruptos que quieren seguir haciendo de las suyas. Una especie de profesor, porque su metodología de enseñanza, que era el humor, es muy pertinente y pega muy bien. ¿Recuerdas quién era Jaime Garzón? No. Muchas cosas por este país, definitivamente hubieran mejorado muchas cosas. ¿Crees que algún periodista o algún personaje ha logrado hacer algo parecido a lo que hizo Jaime Garzón en su momento? Definitivamente ninguno. Creería que no, ninguno. Ninguno ha logrado hacer lo que hizo él. En un contexto actual pensaría que no. Un poco más cercano también como por la función social que él cumplió de tratar de hablar con las víctimas del secuestro y que se liberaran estas víctimas, el señor Gustavo Petro. Como lo hacía Jaime, no, es que él era una cosa magnánimo. Creo que Pirri alcanzó a hacer algo. Por lo menos él habla sin tapujos, habla las cosas como son. Él fue irreemplazable. Ninguno como él, realmente. Esto es Zona Franca en la calle, de Angélica Casallas. Yo quiero saltar a la última época de Jaime Garzón, la de Heriberto de la Calle, cuando está en CMI. Es su momento de máxima exposición y de máxima influencia en la opinión pública. Esto es un extracto. Está bien. Esta pecueca es más refinada, ¿no?
También se quita por lo entre los dedos. Claro, sí, más refinada, tan elegante. Hasta la pecueca tiene estrato, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, señorita doña Luli. Muchas y gracias. que siga cosechando éxitos. Ahí está con Luli Boza, pero también estuvo con personajes muy poderosos, el embajador de Estados Unidos, Miles Frechet, esa es una inolvidable, senadores, etcétera, etcétera. Y aquí hay un Jaime Garzón cada vez más cercano al poder. Sí, este personaje nace un día en el que está con Antonio Morales y se quita la prótesis dental y empieza a hablar como Heriberto de la Calle. Y Antonio Morales queda como absolutamente sorprendido y dice, ¿qué es esta cosa tan extraordinaria? Y empieza con Lechuza, un programa que duró muy poco, y después sigue en CMI. Pero lo más increíble de este personaje es que era el personaje que era Garzón. O sea, Heriberto de la Calle era Garzón. Garzón era de los que, les cuento una anécdota rápida, Diego León Hoyos me decía, me llevaba en la moto, yo iba detrás, y de pronto pasaba por unos escoltas y decía, uy, ahí hay 30 años de cárcel, mire, ese tiene 8, ese tiene 5, ese tiene 7. Y los escoltas, digamos que se reían o lo que sea. O otra vez se encontraban en un ascensor y con un político y alguna broma les soltaba. Y eso era Heriberto de la Calle. Y entonces, ya para cerrar, ¿por qué o ha sido irreemplazable Jaime Garzón, Claudia Julieta? Porque para encontrar un personaje como Jaime Garzón en los medios, yo creo que tienen que pasar al menos otras 4 generaciones de colombianos. Su genialidad, su capacidad crítica, su capacidad de llegarle a todos los públicos independientemente de la ideología. Yo creo que Jaime Garzón no tiene reemplazo. Con él Colombia perdió un género periodístico, indudablemente. Para mí, Colombia perdió el humor político como género Usted periodístico. Es de la teoría del hombre. Yo soy la teoría, claro, por supuesto. Y tengo que decir además que si Jaime Garzón no hubiera sido asesinado el 13 de agosto de 1999, mi teoría es que hubiera sido asesinado después. Bueno, y habría sido político, yo creo. Rápido, Pedro, su cierre ahí. Bueno, yo creo que en un país con la paradoja de ser democrático y con prácticas tan antidemocráticas, ejercer la libertad de expresión de manera plena siempre será temerario. Yo creo que Heriberto, o digamos el Jaime real, versión televisión, una de las cosas que tenía era decir la pregunta incómoda de frente y retar la reacción de un poderoso a responderla en vivo. Sí. Yo creo que hoy en día a los poderosos se les cuida mucho. No se les puede se les cocinan sus reacciones y van a preferir no hablar o no ir a la entrevista a menos que sepan exactamente el libreto de todo lo que se les va a decir. Me voy 30 segundos, Germán, para usted. ¿Por qué es irrepetible? Bueno, porque a mí me parece que es el humorista más influyente en Colombia. Primero, por lo que les decía, nadie tuvo ni las agallas ni la inteligencia para enfrentar al poder de la manera en que le enfrentó. Nadie tuvo además la elegancia de burlarse de todo el mundo sin que nadie le preocupara que se burlaran. Incluyendo de él mismo. Alcanzó a mandar el Enredados de hoy. Mándelo. Enredados. ¿Qué diría Jaime Garzón de eso hoy? Este es el meme que hay sobre la foto que está circulando por ahí. Se me acabó. Cuenta de Twitter, seguro. Jaime no, tendría sería cuenta el de más Twitter. exitoso de... Seguro. Me voy, ahora sí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.